capítulo 4 vamos a continuar con la parte 2 de tanto de los ingresos como los gastos en las empresas. Los objetivos de este capítulo está en aplicar primeramente cuáles van a ser las reglas de taxes para aquellas propiedades que se rentan y que se utilizan también como propiedad personal. Explicar también el tratamiento para los ingresos pasivos, que eso lo vamos a ver, que son los ingresos que son provenientes de renta, ya que no hay una actividad directa para recibir, se recibe esos ingresos, pero no se participa directamente y por eso se le llaman pasivos. Identificar también el tratamiento de varias deducciones del Adjusted Gross Income, del ingreso bruto ajustado. Comenzamos a ver las cuentas de retiro individual, la gira, también algunas contribuciones, el 401k, explicar lo que se llama el Pension Plan Rollover Rules. Todas estas cosas las vamos a estar viendo en este capítulo. Bien, comenzamos con los ingresos y los gastos cuando se renta. Bien, cuando una persona renta una propiedad, tanto los ingresos como las pérdidas son parte del ingreso bruto de esa persona. Las mismas se reportan en el Schedule E en la parte 1. Cuando se tiene un vacation homes, que ¿verdad? El tratamiento es diferente. Si se utiliza tanto personal como, ¿verdad? Si el uso de esa residencia es tanto personal como para rentar, los gastos se deben distribuir. Y la manera en que se distribuyen es una ecuación que la vamos a presentar más adelante de cuánto tiempo se utiliza la residencia para fines personales o para la renta. Existen 3 categorías con diferentes tratamientos contributivos. Tenemos la primera que es principalmente para uso personal, que es que se renta menos de 15 días. La segunda categoría es que es principalmente para el uso de la renta, que es que se renta por más de 15 días. Y la tercera categoría, que es la que entonces aquí es la que se complica para sacar ese tratamiento contributivo, que es cuando tiene doble uso, que es el personal y el de rentar. Así es que en este caso, que es cuando se combinan los dos, que es cuando se renta más de 15 días y cuando también el uso personal es más de 14 días o el 10% del día de la renta. Así es que eso lo vamos a ver más adelante. Cuando es para uso personal, y así es como es tratada la residencia, la parte esta de que se rentó ese dinero de esa renta durante ese periodo, eso pues no se contabiliza. ¿Ves? Tenemos entonces que el rental income no es taxable. Pero entonces sí, los intereses de esa hipoteca y todos los taxes de propiedades se reportan en el Schedule A, que es en el Itemized Deduction. Sin embargo, otros gastos personales no son deducibles. Cuando el propósito o el uso es principalmente para rentar, entonces los gastos se deben distribuir tanto en el área personal como en la de la renta. Así es que aquí hay una fórmula, pero eso lo vamos a ver, yo se la voy a explicar, pero la vamos a ver bien clarita en un ejemplo después de este slide, donde lo que se divide es prácticamente para sacar cuál es ese por ciento que tú puedes deducir de la renta, viene siendo coger los días que se renta entre el total de los días usados y se saca un por ciento de renta. Entonces, esos gastos se multiplican por ese por ciento de renta. O sea, tenemos que sacar cuál es el por ciento de renta y cuál es el por ciento personal. Y después esos gastos se multiplican tanto en el de la renta como en el personal. Y en ambos se utilizan tanto los días de renta o los días que se utilizan para fines personales entre los días usados. Eso va a ser el denominador. Sin embargo, si esas deducciones de la renta exceden el ingreso de la renta, entonces esta pérdida
se puede deducir contra la regla de las pérdidas pasivas, que eso lo vamos a ver más adelante. Y por otra parte, ese por ciento personal, pues entonces iría en la parte del Schedule A del Itemized Deduction, en la parte de los intereses y de los de las contribuciones de la propiedad. Cuando el uso es dual, que es tanto personal como para la renta, la ecuación para distribuir los gastos entre ambas, pues vamos a utilizar la misma que se explicó en el slide anterior. En cuanto a las deducciones de renta, se indican que se deben coger hasta la cantidad del ingreso solamente. Hay unas excepciones aquí que dice que los taxes y los intereses pueden ser cogidos dentro de situaciones de pérdida. Sin embargo, tanto el mantenimiento, el agua, la luz, solamente se coge hasta el rental income y la depreciación también va a ser hasta, dice que se coge hasta el rental income también. Así es que la parte personal, el por ciento que queda, pues se va a distribuir en el Schedule A, en el área de los intereses y también de los intereses hipotecarios, disculpen, y en el área también de los taxes, lo que es los taxes contributivos de la propiedad. En el siguiente ejemplo, nos muestra aquí a Prevena Family que compra un condo en este estado y que dice que el uso personal que le está dando en ese año fue de 25 días y el del uso de la renta fue de 50. La pregunta es, o sea, ya aquí con estos datos ya nosotros podemos determinar que es Dual Use Rental Property, porque entonces en lo de la renta se pasa de 15 días y en el personal también de los 14 días o el 5% de los días, que el 10% de 50 son 5, pero 14 es mayor. Así es que ya está, para efectos contributivos, hay que tratarlo, ¿verdad?, como una propiedad dual. Así es que hay que llenar los dos schedules, el E y el A. Aquí tenemos, ¿verdad?, todas las, el rental income y todos los gastos, los taxes, los intereses, los utilities, que es el agua y la luz, los seguros. En este caso es los costos de remover la nieve y la depreciación. Vamos a ver entonces cómo se calcula en el próximo slide. Una vez determinada de que en este ejercicio, ¿verdad?, que ya hicimos vimos los días de que era dual, en este caso, ¿verdad?, el de renta y personal, pues procedemos con el paso 2, que aquí cogemos los intereses, que en este caso tenemos los taxes, que son 1.500 y los intereses 3.000. Esos se suman y son 4.500. Se multiplican por 50, que son los días de la renta ¿verdad?, que se utilizaron, dividido entre 75, que es la suma de 25 días usados personales más 50 de la renta. Y todo esto nos da 3.000 y esto va en el Schedule E. En otros gastos que dan 6.000, que viene siendo aquí en utilidades 2.000, seguro y la remoción de nieve, todo esto da 6.000. Entonces se multiplica también, ¿verdad?, equitativamente 50 entre 75 y esto da 4.000 y va para el Schedule E. En la depreciación tenemos entonces que la depreciación son 12.000, se hace el mismo cálculo y da 8.000, pero está limitado hasta 3.000 porque en una dual renta no puede haber una pérdida. Finalmente, en el paso 5 tenemos tenemos entonces que qué cuentas irían entonces para el Schedule A y la parte personal. Pues aquí tenemos que de los intereses y los taxes que habíamos visto, 4.500 se le restan a 3.000 y que fue lo, ¿verdad?, de la cantidad que va para renta y la diferencia son 1.500, que entonces es lo que va para el Schedule A en la parte personal. Y tenemos entonces en el paso 6 que cuál es la cantidad de pérdida, ¿verdad?, que va a ser carry forward, que es que lo vamos a seguir pasando para el futuro, pues serían entonces 5.000, 8.000 menos 3.000 son 5.000.
El ingreso se clasifica por categoría. Tenemos entonces que hay 3 clasificaciones. Está el activo, que esos son los ingresos, ¿verdad?, de salario y de trabajo por cuenta propia, wage, salario. Tenemos el portfolio, que esto es generado por ingresos generados por dividendos o por intereses. Y el pasivo, que estos son limitados solamente para sociedades y para ingresos de renta. En las pérdidas pasivas hay unas limitaciones y por eso es que hay unas reglas para las pérdidas de estas pérdidas. Y las llamamos pasivas porque saben, que lo habíamos explicado anteriormente, que son aquellos ingresos que vienen de las rentas o de sociedades. Pero en este caso, ¿verdad?, nos estamos refiriendo más en el caso de la renta. Ellos indican que la regla dice que si no hay, se determina pasivo cuando el ingreso que proviene, la persona no está activa directamente, se consideran pasivas. Por tanto, las pérdidas deben ser deducidas en futuros años, deben ser carry forward, las pérdidas se deben pasar a futuros años o se deducen también cuando la inversión es vendida. Por regla general, no se pueden esas pérdidas de ingresos pasivos, no se pueden deducir del ingreso de la inversión de ese portafolio, de ese portfolio. Así es que esa es la regla de los pasivos. Toda pérdida que hay de esos ingresos pasivos deben ser carry forward y deducidos en futuros años y no debe reducir el ingreso del portfolio. Bien, continuamos con las limitaciones. En el slide anterior, pues yo le acabo de explicar, ¿verdad?, que cuando hay unas pérdidas en las compañías que tienen pérdidas pasivas, pues eso se va a deducir, ¿verdad?, en futuros años. Se le va a dar el famoso carry forward. Ok. Sin embargo, cuando se trata de individuos, por eso tenemos aquí, however, cuando se trata de individuos, la ley, el IRS permite que se coja hasta una deducción de $25,000 en pérdidas de renta, aunque se considere pasivo contra el income ordinario. O sea, que la parte esta que habíamos explicado en el slide anterior, vamos a interpretar lo que es para las empresas. Estas empresas, cuando es una empresa grande, o sea, cuando es una corporación, me explico, si un individuo hace una corporación, pues entonces ya se cualifica como empresa. Si se queda como un individuo contribuyente, que sus contribuciones son y no se incorpora, pues en este caso la ley le permite coger hasta $25,000 y aunque se considere pasivo, contra su income ordinario. Sin embargo, si la persona, los casados, si ese matrimonio que es casados rindiendo juntos llega y alcanza los 100,000, ya esta pérdida se reduce en un 50% y cuando ese matrimonio alcance junto a los 150,000, pues ya no se puede, ya no se le permite deducir más en pérdidas de renta. Obviamente diferentes reglas aplican a casados rindiendo separados. Y como le indiqué al principio, los pasivos siempre se consideran de renta siempre y cuando la persona no esté envuelta activamente. O sea, y para concluir este slide, cuando son corporaciones nos vamos a la regla anterior de los pasivos, donde las pérdidas siempre se van a llevar a futuros años, va a ser un carry forward y se deducen en futuros años, pero cuando son la contribución se refiere a individuos, hasta $100,000 pueden deducir hasta 25,000, pero reducido a un 50%, y cuando el ingreso de ambas parejas alcancen 150,000, no pueden deducir. En el siguiente ejemplo, Bobby es soltero y tiene, ¿verdad?, su propio condo, por decirlo así, y tuvo una pérdida de $20,000. Su ingreso, su adjusted gross income, su ingreso bruto ajustado
antes de las pérdidas era $118,000. ¿Qué cantidad de la pérdida de renta puedes reclamar? Ese es el, ¿verdad? el escenario que tenemos. Vamos a ver la contestación en el próximo slide. Veamos. En el paso 1, entonces, como parte de la solución nos indican que como el ingreso bruto ajustado excede los 100,000, pues obviamente la capacidad, ¿verdad? Debe ser reducida en un 50%, ¿verdad? Como lo explicamos anteriormente. ¿Cómo es esto? Pues sabemos que entonces tenemos que restar los 118,000 menos 100,000 porque es hasta 100,000 para ver cuál es ese exceso. Ese exceso lo vamos a multiplicar por la mitad, que es el 50%, y se le resta hasta lo máximo que se puede coger, que son hasta los 25,000. O sea que solo hasta $16,000 en pérdida de renta puede ser deducido. Cuando hay un empleado que tiene un negocio propio, tiene la oportunidad de deducir todas aquellas primas de seguro, tanto para él como para su familia, como para sus empleados. Y entre ellos incluye la parte médica, la parte dental, y pues en caso de los niños, pues tiene una edad límite de 27 años. Hay unas limitaciones, pero esto más bien, a grosso modo, son para las personas que alcanzan ciertas edades, etcétera. Pero lo más importante de todo esto aquí es que todo lo que él pague lo puede deducir en su negocio. Bien, Health Savings Account, esto más bien aplica, esto se ve mucho en Estados Unidos, donde los planes de seguro médico tienen unos deducibles bien altos. Y entonces durante el año, las personas pues tienen que, ¿verdad? Que cuando se enferman, pues primero pagan los deducibles y entonces estos mismos pagos no reembolsados, pues pueden ser deducidos también de la planilla. Así es que este tipo, ¿verdad? de deducción al Adjusted Gross Income es permitido bajo estos parámetros que tiene si es familiar o si es una persona sola. En los gastos de mudanza, esta se permite que uno puede deducir los costos de mudanza como para nuevas localidades, excepto comida, con un rate de milla de 0.235 por milla. Lo único de la única limitación es que si la persona te mudas para una localidad porque encontraste un nuevo trabajo, si la compañía te reembolsa los gastos de transporte, entonces en este caso no los puedes deducir. Solamente lo puedes deducir si lo estás pagando tú como persona. Bien, vamos a explicar los tipos de cuentas de retiro individual. Existen varios productos en el mercado que los vamos a ir viendo durante, ¿verdad? Este capítulo y quizás otros capítulos, pero por el momento quiero explicarles lo que es la IRA tradicional y lo que es la Roth IRA. Una IRA tradicional es una IRA originalmente aprobada por el gobierno de los Estados Unidos. La IRA tradicional tiene dos beneficios principales. Se difiere el pago de impuestos de las ganancias de la IRA hasta que se extrae los fondos. Y si usted es contribuyente, que la mayoría, ¿verdad? Hay que, ¿verdad? Pagar impuestos a Puerto Rico, pues las contribuciones de la IRA son deducibles de impuestos. Por otra parte, la Roth IRA es un plan de ahorro más reciente para la jubilación. El principal beneficio de una Roth IRA es que todas las ganancias se acumulan, están exentas de impuestos cuando no las puedes deducir mientras estás acumulando, pero cuando las extraes son totalmente no taxables si cumple con los requisitos de una distribución calificada. Eso se van a ver más adelante. Existen unas diferencias. Ustedes ahora mismo, ¿verdad? Me podrán decir y cuál es la diferencia entre una y otra. Pues aparte de la gran diferencia que le indiqué ahora,
Es que es más atractiva la Traditional IRA porque se puede deducir en el momento para esas personas que pagan altas contribuciones, pues la Traditional IRA es un producto que es más conveniente en el momento que tú estás aportando porque lo puedes deducir de año en año en el momento en que estás haciendo ¿verdad? Llenando los impuestos. Ese es uno de los grandes beneficios de la Traditional IRA. También pues hay unas penalidades, por ejemplo, si vamos a explicar más o menos las diferencias, es el momento en que se retire el dinero. Hay unas penalidades que si las personas lo extraen antes de los 59 años y medio, pues le cobran un 10% en el caso de la gira. En cuestión de las distribuciones, pues se supone que ya a los 65 o los 70 años, pues ya se supone que tú empieces a disfrutar de esos beneficios. En cuanto a la Roth IRA, pues no tiene, como decimos, el límite en las extracciones. Así es que vamos a ir viendo otro slide para que podamos ver algunas diferencias y si se combinan, cómo puede ser. Pero la mayor diferencia en este momento es en el momento de los taxes. La Traditional IRA lo puedes deducir en el año en que lo puedes, en que estás aportando. En el caso de la IRA, tanto de la tradicional como de la Roth IRA, la contribución es limitada. Esto prácticamente la persona puede coger para coger y deducir hasta 5.500 por año contributivo de su ingreso ganado. Y si su esposa, ¿verdad? No tiene ingreso ganado, pues puede contribuir también hasta 5.500 separado. Las personas los esposos o el taxpayer, si tienen 50 años o más, pues pueden contribuir adicional hasta $1,000. Bien, en la Roth IRA, el gobierno federal de los Estados Unidos tiene un máximo de contribución que pueden ser deducidos bajo ciertos niveles de ingresos. O sea, prácticamente esto se hace porque el gobierno de los Estados Unidos lo que quiere es que la gente tenga dinero para su jubilación y tiene diferentes productos para que cuando nosotros, ¿verdad?, lleguemos a esta jubilación, tengamos un dinero ahorrado y podamos enfrentar, porque no vamos a tener los ingresos que estamos acostumbrados, ni el nivel, ni el estilo de vida que estamos acostumbrados a tener, pues ya el seguro social no es suficiente para mantener ese estilo de vida. Y por eso es que existen todo este tipo, ¿verdad?, de productos. Sin embargo, también el gobierno federal vela, porque ustedes saben que este tipo de producto, pues también es libre de impuestos, ¿verdad? Y como todo en la vida hay que estarlo regulando, pues no puede dejarlo así, como decimos, sin atar a ciertas limitaciones, porque entonces lo que haría la gente es como un juego para liberar sus impuestos, para evadir los impuestos. O sea, que estaría cogiendo este tipo de productos, evade los impuestos, luego los saca y puede crear como un cierto círculo vicioso juego para evadir impuestos. Es por tanto que el gobierno federal pues tiene unas estipulaciones y en la página 419 pues refleja los niveles de ingresos y la cantidad máxima que puede ser. Hay un phase out, que es lo que ellos llaman, que si la persona es soltera, si es casada, hasta ciertas limitaciones de ingreso que puede escoger este tipo de producto. Y si la persona o el contribuyente tiene ambas, tiene tanto la Roth como la IRA tradicional combinada, no puede exceder de 5.500 o 6.500 si usted tiene, el contribuyente, su esposa, tiene 50 años o más. Así es que cabe destacar que esto es uno de los productos más importantes que tiene el gobierno federal para que las personas puedan utilizarlo. Finalmente, ¿verdad?, para cerrar un poco esta parte de la Traditional IRA y la Roth IRA, quiero destacar que aunque esto no está aquí, pues yo lo quiero poner como parte, ¿verdad?, del aprendizaje.
en esta área es cómo y cuándo puedo realizar una extracción de una IRA, ¿verdad? Usted puede realizar una extracción de una IRA tradicional en cualquier momento. Sin embargo, es posible que el gobierno y la entidad financiera le cobren penalidades por la extracción. Recuerden que en una IRA tradicional usted no está pagando impuestos en este momento. Si usted retira una IRA tradicional, está sujeta a impuestos más a penalidades por la edad que usted tenga. Recuerden que esto es un producto que se ha hecho para la persona cuando se jubile. Pero si usted en la IRA tradicional lo saca, está sujeto ya a contribuciones a penalidades de un 10% más la penalidad que le pueda poner la entidad financiera. Así es que en este caso, ¿verdad? Para la IRA tradicional, si usted tiene si no cumple con los 70 años y medio, pues usted puede entonces ser penalizado. En caso de la Roth IRA, pues dice que también usted le puede, en caso de la Roth IRA, pues usted puede sacarlo y en ese momento, pues dice, puede tener las penalidades de las entidades, pero para el gobierno no le va a aplicar ningún impuesto, porque acuérdese que en el caso de la Roth IRA, usted está pagando impuestos en este momento, así que si lo retira no tiene que pagar el impuesto, pero tiene que estar sujeto a las penalidades de las instituciones financieras. Hay una publicación que se llama el IRS 590. Si usted quiere saber más detalles sobre, ¿verdad? Y le interesa conocer mucho más sobre estos productos, pues en esta publicación pues puede estar más, si quiere tener más preguntas y quiere tener más conocimiento, pues puede buscarla. Recuerden que es el IRS 590, la publicación. Bien, en el siguiente ejemplo, vamos aquí a ver esta persona que tiene 42 años, que es soltero y que quiere contribuir un máximo de Roth IRA. Eso es lo que él quiere hacer. Su ingreso bruto ajustado es 118,000 y él quiere ver, ¿verdad? Cuánto él puede contribuir y si tuviera 62 años, pues cómo cambiaría. Bien. Aquí lo más importante es que nosotros vemos que en la página 419 del libro, nosotros tenemos que él cae en este range, 129,114 su ingreso bruto ajustado. Aquí lo que se hace es que se prepara una ecuación. Entonces en esta ecuación, este denominador viene siendo 129,000 menos 114 son estos 15,000. Aquí estos 118 pues el ingreso bruto ajustado. En este caso de aquí sí dice 127,000, pero realmente son 129. Esto es un error del libro. Hay un ejemplo bien parecido a este, que es la página 421, que el que lo quiera ver buscar, donde en la ecuación pues aparecen los 129. Por eso esta partida que está aquí es esta partida de los 129. Pero bueno, una vez esto se resolviera esta situación, se hace esta ecuación, se multiplica por el máximo que está permitido a los 42 años y los 6,500, que son $1,000 más, que está permitido para si tuviera 62. Y esta es la contribución en ambos casos que él pudiera hacer. Obviamente aquí está dando en base a 127,000, sería más si lo hiciéramos en base a 129. Pero lo importante es que todos los años estos números cambian. Y pues este año, pues como bien aquí lo dice, son 129. Es para que ustedes tengan una idea de cuánto es el máximo que una persona, si quiere una Roth IRA, puede aportar, porque hay una limitación en su ingreso bruto ajustado. En el siguiente ejemplo, pues Lisa y Michael, ambos tienen 41 años, están casados y llenan juntos. Lisa está cubierto por un plan 401k, que eso es un plan del trabajo donde ella aporta y el trabajo aporta. Eso es el 401k. Y gana $96,000. Michael no está cubierto por un plan de trabajo y gana $30,000. ¿Cuánto ellos pueden contribuir a una IRA tradicional? En la solución de este ejemplo, entonces tenemos que el ingreso combinado de este matrimonio la Adjusted Gross Income es de 126,000. Si nosotros, este ingreso excede el tope
del phase out. O sea que aquí en este caso tenemos que ir a la página 420 y vamos a ver que en este caso pues nos vamos a referir a la nota 1 y es que el range en que ellos, ¿verdad? En que ellos caen es de 96.116 porque ella tiene ya un 401K, aunque él no lo tenga, pues ella tiene un 401K. Es bien importante indicarles, como le dije en otros slides anteriores, que básicamente si uno de los dos tiene ya una cuenta de retiro, pues las cuentas IRA tradicionales, ¿verdad? Para efectos de deducir tantos income taxes, se reduce y se pone unas limitaciones de acuerdo al ingreso y ya le expliqué la razón. Quiere decir que en el caso de ella, que ya ella tiene un plan activo, pues ella excede ese tipo de, ¿verdad? de IRA, ella no puede coger la contribución de la tradicional, pero sí en la página 419 ella puede coger 5.500 de la Roth IRA. No sabemos si eso es lo que ella realmente quiere, ¿verdad? Quizás ella lo que quería era la tradicional, pero dentro de lo que ella en este momento, ¿verdad? Cualifica es para una Roth IRA. Sin embargo, yo le llamo Michael, puede coger full los 5.500 de la IRA tradicional, porque en el caso de él le aplica porque no, él no tiene ningún tipo de plan del trabajo y entonces pues está hasta 181.000. O sea que en el caso de él sí la puede coger, pero en el caso de ella solamente la Roth IRA. Vamos entonces a ver cuándo ya se puede en una IRA tradicional empezar a recibir ese dinero, que es lo que se llama la distribución. Cuando se vaya a distribuir ese dinero, vamos a pensar que lo hagamos de forma de una anualidad. O sea, que todos los años nos vayan a estar pasando a nosotros una mensualidad, pues entonces se va a considerar como un ingreso ordinario. Eso significa que, ¿verdad? Que nosotros vamos a pagar taxes durante ese año. Se supone, ¿verdad? Que empecemos a comenzar esa distribución a los 70 años y medio. Si usted lo saca antes de los 59 años y medio, pues tiene una penalidad de un 10%. ¿Qué condiciones no tienen penalidad si la persona tiene que sacar el dinero? Si la persona está incapacitada, si la persona va a comprar la casa como residencia principal hasta $10,000. Dice bajo Special Level Payment Option, si tiene que pagar gastos de educación, ¿verdad? Alto, pagar gastos médicos, primas, etcétera, etcétera. Bajo esas condiciones, pues entonces no le dan penalidad. Cuando se va a distribuir la Roth IRA Distribution, pues se le llaman que son cualificadas, porque recuerden que cuando usted la abre, usted está pagando, mientras usted aporta, ¿verdad? Usted está pagando tax o contribuciones desde el principio y cuando lo retira, es que entonces, pues son libres de taxes. Sin embargo, lo hacen por 5 años. Si usted lo va a sacar, debe tener 59 años, punto 5. La distribución se puede hacer también si usted está incapacitado, si la persona muere, si lo va a comprar para gastos de la primera casa. Si ninguna de estas condiciones se cumplen, la distribución puede ser taxable. El KEO Plan es un plan de retiro que es un producto que se ha diseñado para los individuos que tienen negocio por cuenta propia que no están incorporados. Para que esa aportación sea libre de contribuciones, está limitado a un 20% al ingreso ganado o $52,000. Existen otros tipos de planes de retiro, que se llaman los cualificados. Estos son cuando un empleado, el gobierno o una empresa privada le paga parte, le parea, como decimos nosotros, el empleado aporta un por ciento y entonces el empleado le aporta otra parte. Y hay diferentes tipos de planes. La página 425 habla de los diferentes tipos de planes cualificados.
Entre ellos hablan de los pension plans, de profit share plans, stock bonus plan, employee stock ownership plan, etcétera, etcétera. Así es que estos son diferentes, ¿verdad?, tipos de planes de retiro, y entre ellos pues dice, hay aquí pues unos requisitos que deben tener las personas para tener esos planes y también unas limitaciones. Pero en el próximo slide les voy a explicar el 401k, que es el más que se utiliza. El 401, que es el más que se utiliza, son las empresas privadas que lo utilizan, pero ya parte del gobierno también, toda aquella persona, especialmente el gobierno federal y los militares, ya están abriendo paso para también establecer el 401k. Este plan, para explicárselo de una forma sencilla, cada empleado decide qué % de su ingreso puede contribuir al plan. Por ejemplo, muchos empleados dicen, pues, si ¿verdad?, la compañía dice, pues yo te puedo aportar hasta un 5%. El empleado aporta un 5% y entonces un 10% que va a ser invertido en ese plan de retiro. Sin embargo, aunque la compañía aporte un 5%, la persona, el individuo puede aportar más de un 5%, puede aportar un 10%, un 12%, un 15%, hasta un límite de 17.500 al año. Pero lo que le quiero decir es que mientras más aporte, más va creciendo ese fondo, aunque el % que ponga la compañía sea un 5%. Como le indiqué, en ese tiempo o en esos años que la persona va aportando ese dinero, se deduce, ¿verdad? Eso se deduce de su ingreso para efectos contributivos, pero cuando ocurre la distribución, entonces es taxable. También en las compañías le permite a aquellas personas que tienen los ingresos bien altos, ¿verdad?, los altos ejecutivos, a tener un Roth 401k. Esto comenzó desde el 2006 y trabaja igual que el otro que yo le indiqué, que las personas hacen unas aportaciones, pagan taxes en el momento, pero después esas ganancias cuando las retiran son libres de impuestos. Eso también es otro de los beneficios. Ciertos contribuyentes que tienen un ingreso bajo, al momento de pagar estos retiros, pueden utilizar lo que se llama el Low Income Retirement Plan Contribution Credit, que es también llamado Savers Credit. Este tipo de crédito lo cogen las personas en la página 426, hay una tablita donde muestra los ingresos dependiendo si es soltero, jefe de familia o casado, rindiendo juntos. Puede coger un 50, un 20 o un 10% de crédito, y eso le deduce el income tax payable, los taxes que tiene que pagar de ese retiro al momento de la distribución. Así es que en esa tabla de la 426 pues nos indica si la persona tiene ciertos ingresos, pues puede entonces diferirlo, ¿verdad? Puede acogerse a este tipo de Low Income Retirement Plan Contribution Credit. Existen situaciones en que un empleado pueda cambiar de un plan de retiro a otro plan de retiro, pueda cambiar de trabajo, y como cambia de trabajo, pues cambiar los planes de retiro, pues necesita, ¿verdad?, unir estos diferentes planes, y lo puede hacer de dos maneras. Uno es el Direct Transfer y el otro es el Rollover. El tratamiento contributivo es diferente para cada uno de ellos. El Direct Transfer, pues es el que lo hace directamente de un plan a otro. En ese momento, pues no existen ninguna consecuencia de fines contributivos porque se hizo un Direct Transfer. El otro es el Rollover, que ese es que te llega la distribución, te llega el dinero a ti. Tú puedes coger parte de ese dinero o puedes pasarlo todo al otro, ese lo manejas tú, pero tienes una penalidad, puede incurrir en taxes y penalidades, y tienes 60 días para tú entonces hacer el rollover completamente para que no incurra
como le indiqué, en todos los, ¿verdad? Porque después si te quedas con una porción pequeña, pero si no lo avanzas a pasar, tienes que tributar por la cantidad completa. Así es que ese es el famoso rollover y es el direct transfer. Y indica también aquí que en el caso del direct transfer, pues no importa, no hay, es ilimitado el número de transfer por año que se puede hacer. Continuando con la explicación de la distribución del rollover, en este caso, pues la persona tiene un plan y lo va a pasar al plan 2 y entonces tiene, como habíamos hablado, 60 días para hacerlo para evitar penalidades. Siempre el gobierno federal se queda, es mandatorio que se quede con un 20%, lo retenga, pero el contribuyente cuando termine el año, él puede rendir una planilla y puede tener un reembolso de ese 20%. Sin embargo, si él se queda, ¿verdad? Si aporta, si pasa de un plan a otro una parte y tiene menos de 59.5 y se queda con una porción del plan no transferida, también está sujeto a un 10% de penalidad. Veamos el siguiente ejemplo de esta chica Chío que tiene 54 años y le dice, ¿verdad?, a la persona que está, que tiene el trustee, que tiene su cuenta IRA, que le distribuya los $250,000. Entonces dice que ella tiene que hacer para evitar taxes y penalidades en ese año. Veamos el próximo ejemplo de la solución. Primer análisis que hay que hacer, la solución de este problema, es que la chica tiene solamente 54 años. Ya por tener 54 años, que es menor a los 59.5, que es lo que está autorizado a retirar, ella se le va a retener un 20% para el gobierno federal, que eventualmente puede hacer, ¿verdad?, llenar la planilla y recuperar un reembolso, pero por el momento ella va a recibir el 20% de 250,000 son 50,000. Así es que ella va a recibir 200,000. Para evitar taxes de esos 200,000, ella tiene que ponerlo en un nuevo fondo dentro de los próximos 60 días. Si no lo hace, entonces va a tener que pagar impuestos por todo ese dinero y adicional está sujeta, si no lo hace, también está sujeta a un 10% de penalidad por haberlo sacado antes de la edad. O sea que aquí en este caso le retienen un 20%, que es ¿verdad?, lo que siempre se retiene, y aparte de eso, que recibe menos, si en 60 días no lo pone en un fondo, tiene que pagar por todo eso y una penalidad de un 10%. Hemos concluido este capítulo, un capítulo bien interesante, un capítulo de mucho aprendizaje, especialmente en las cuentas IRA, que son unas cuentas que ustedes como contables apréndanselo bien porque van a estar haciéndole muchas preguntas. Esto es un campo donde ahora todos los profesionales, ustedes le deben instruir a que cojan, ¿verdad?, especialmente el 401K. Y qué deben hacer ellos para evitar estos impuestos, estas penalidades si se sacan antes de tiempo y se utilicen con el propósito final que es para su retiro. Así es que hemos concluido este capítulo. Muchas gracias.